Bueno, pues vamos a dar comienzo a la terapia de hoy con un tema que a mí me parece tremendamente importante desde el punto de vista de las secuencias psicopatológicas que se van sucediendo en el curso de la adicción y que todavía impregnan de alguna manera la primera etapa de la rehabilitación. Se trata de lo que podríamos llamar el pensamiento panorámico, o el tipo de pensamiento, mejor dicho, que se puede encontrar tanto en el adicto, en la persona que está sumida en la adicción, como en la persona que está en rehabilitación. En el adicto el pensamiento siempre es puntual y desde luego desentendido de la dimensión cronológica, panorámica, que tiene el pensamiento. De modo que todos sabemos que nuestro pensamiento puede estar focalizado hacia el pasado, para los recuerdos, hacia el presente, para saber un poco cuál es nuestra situación, cuál es nuestro estatus, cuál es nuestro momento, o hacia el futuro, para lo que se llama hacer prospección de futuro, es decir, qué pasará en el futuro. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro y sin embargo podemos esperar algo bueno o malo dependiendo de cómo sea la circunstancia que nos está afectando o nos está rodeando, ¿no? Por eso digo que normalmente el pensamiento, cuando es libre, cuando no está sujeto a ninguna adicción, es un pensamiento panorámico que tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. Os voy a poner un ejemplo, veréis cómo enseguida lo entendéis. Imaginaos un ludópata, un jugador, que tiene pensamiento panorámico. O sea, que piensa en el pasado, se acuerda de lo que ha perdido, de las frustraciones que viene acumulando por tantas veces como se ha aproximado al juego y ha desaprovechado cualquier tipo de ocasión, y se despreocupa también, se ocupa también del futuro, en el sentido de decir, bueno, vamos a suponer que de repente el jugador siente un deseo de jugar, y por un lado se acuerda del pasado, dice, menudos palos me ha metido ya el juego, así que mejor no juego, ¿no? Imaginaos que sigue teniendo que, en virtud de ese pensamiento panorámico, puede pensar en el futuro, puede hacer una prospección y decir, bueno, ¿y si juego mañana, cómo voy a estar? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar después? Es decir, algo que ninguno de vosotros habéis hecho durante la adicción. No os habéis acordado de todo lo que habéis armado durante vuestra etapa de adictos, de toda la adicción, de toda la etapa de la adicción, y por supuesto no os preocupáis de lo que pueda venir ni siquiera mañana, ni siquiera en unas horas, porque pensáis siempre en virtud de ese pensamiento presentista, el pensamiento que está concentrado en el presente, lo llamamos presentista, para diferenciarle del pensamiento panorámico, que es aquel que se hace cargo del pasado, del presente y del futuro. Entonces, vosotros entenderíais que una persona, un jugador que tuviera pensamiento panorámico de pasado, presente y futuro, ¿se lanzaría a jugar? No, evidentemente no. Es decir, si nos damos cuenta, lo que le falta al jugador en esos momentos en los que siente un deseo, un impulso a jugar, es pensamiento panorámico, que es tanto como decir juicio evaluativo de los pros y los contras, juicio reflexivo sobre los pros y los contras de lo que va a hacer. En realidad, cuando una persona antepone el impulso a la reflexión,
hablamos de conducta impulsiva, ¿no es así? Conducta impulsiva es cuando la persona antepone el impulso a la reflexión. Es decir, primero actúa y luego piensa. Y de esa modalidad de pensamiento se deriva luego, posteriormente, lo que llamamos el sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa, sentimiento de vergüenza, sentimiento de fracaso, etcétera, 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 ¿no? Pero, obviamente, cuando el ludópata, el jugador, siente un deseo de jugar, entonces está, además, el pensamiento provisto de un estado emocional de positividad, de optimismo, de euforia, de optimismo irracional, porque lógicamente si fuerais optimistas simplemente, pero no tuvierais esa tendencia a obrar sin pensar, pues entonces podríamos decir que sería un optimismo racional, un optimismo razonable. Es decir, vamos a suponer que es un caso totalmente inexistente, ¿no? Es un caso teórico. Vamos a suponer un ludópata que hubiera tenido toda su vida la suerte de ganarlo todo. O sea, y vosotros imaginaos cada uno a sí mismo ganándolo todo, ¿eh? Entonces podríamos decir que sería en ese caso un optimista con fundamento, ¿no? Sería un optimista racional. Pero claro, eso no es así normalmente. Yo creo que ninguno de vosotros ha ganado todo, lo ha ganado todo. Más bien lo ha perdido casi todo. Entonces, ¿os dais cuenta de qué diferencia podría haber en un optimismo racional a un optimismo irracional? Optimismo irracional es el que tenéis vosotros, que decir, no, seguro que ahora me toca. Ya vais con esa mentalidad. Seguro que la voy a armar. Seguro que yo ya veo la secuencia, yo ya conozco un poco todo esto mejor que nadie, y vamos, a mí no me virla el dinero ningún ingenio de azar de ningún tipo, ¿no? Y vais con una seguridad aplastante. Durante mucho tiempo vais con optimismo, durante mucho tiempo. Es lo que podríamos decir la luna de miel del ludópata, del jugador, con su juego. Pero claro, va andando el tiempo, y vosotros os vais dando cuenta de que cada vez tenéis menos dinero, cada vez habéis gastado más y cada vez tenéis menos poder adquisitivo. Descuidáis muchas de las cosas y de las obligaciones, incluso para con vosotros mismos. A veces en cuanto incluso a la ropa, a la vestimenta, al atuendo, a la higiene, descuidáis muchas cosas, y consiguientemente se puede decir que vosotros habéis hecho un acto totalmente impulsivo y habéis pecado de eso que decíamos antes, que predominaba en la luna de miel del jugador, el pensamiento positivo, el pensamiento optimista, el optimismo irracional. Pero claro, cuando ya va sucediéndose el tiempo, como decía, llegamos a un punto en el que el jugador se da cuenta de que lo está perdiendo ya casi todo, y de que cuanto más juega, más pierde. Y ese es el momento en el que él pretende ya como última instancia recurrir a algo a lo que todos habéis recurrido y que además es el fundamento de la perpetuación del juego, que es lo que llamamos el chasing. En inglés, chasing significa caza. Es decir, la caza, el afán, la búsqueda para recuperar, el afán de recuperar lo perdido. Muchos de vosotros seguramente no habríais llegado a donde habéis llegado si mucho antes de llegar hasta cuando empezasteis ya con vuestra rehabilitación hubierais tenido el siguiente pensamiento. Bueno, yo estoy viendo que cuanto más juego, más pierdo.
Esto lo habéis llegado a ver vosotros, aunque no os resistíais a admitirlo. Pero sí, era así. Cuanto más jugabais, es decir, teníais afán de recuperar aquello que habíais perdido, o una parte. Sin embargo, cuanto más dinero poníais, más dinero perdíais. En consecuencia, fijaos, os voy a invitar a hacer un cálculo, un simple cálculo. ¿Qué hubiera pasado si cuando vosotros empezabais a ver esta debacle que se os estaba preparando, hubierais dicho un día, bueno, pues mira, como me estoy dando cuenta de que cuanto más meto, más pierdo, lo que he perdido hasta ahora ya no lo puedo recuperar. Es decir, las pérdidas que he tenido con el juego hasta ahora, voy a darlas como las mejores pérdidas que yo puedo tener en mi vida. ¿Qué hubierais hecho en ese caso, de haber tenido este pensamiento? Dejar de jugar. Dejar de jugar, está claro. Si vosotros mismos decís, bueno, yo he perdido mucho, pero claro, puedo perder mucho más. ¿No es así? Pues bien, si vosotros os plantáis y decís, bueno, por mucho que haya perdido, no he perdido ni una milésima parte de lo que puedo seguir perdiendo, de lo que puedo llegar a perder si sigo jugando. ¿Os imagináis que esto lo hubierais hecho cuando empezaron a saliros ya mal las cuentas? Cuando habíais empezado ya a transitar por esa luna de hiel, esa etapa disonante, egodistónica, que os generaba sentimientos de frustración, rabia, nervios, tristeza, depresión, insomnio. ¿Os dais cuenta de lo que hubiera sido en vuestro caso, de lo que hubiera ocurrido? Que hubierais dejado de jugar, ¿no es así? Y hubierais evitado, bueno, pues, ¿cuánto calculáis vosotros? ¿Qué porcentaje de pérdidas hubierais evitado de haber hecho esto que os estoy diciendo? O sea, de haber tenido esta capacidad de pensamiento prospectivo, es decir, de pensar en el futuro, pero claro, con lógica, pensar con razonamiento, con juicio. ¿Lo habéis comprendido? El juego está preparado por unos ingenieros, una serie de profesionales, expertos en el cálculo matemático, y saben perfectamente lo que pueden dejar ganar y lo que quieren ganar. O sea, lo que quieren hacer perder. En definitiva, pues claro, si una persona al cabo de un tiempo piensa esto y se da cuenta de que lo que está haciendo es perder y perder y perder y perder, por mucho que él quiera recuperar, pues aproximadamente podemos decir que se hubiera quedado con un 20% de las pérdidas totales que ha llegado a tener por haber seguido manteniendo ese afán, ese empeño en recuperar lo perdido, porque ese ha sido el mecanismo que os ha llevado a la gran debacle. En algunos un 20%, en otros tal vez incluso menos. Porque el afán de recuperar lo perdido es, desde el punto de vista fenomenológico, el cáncer de la adicción. Si no hubiera sido por ese empeño, vosotros tal vez hubierais podido seguir jugando, manteniendo un poco vuestra tranquilidad, manteniendo, incluso, no voy a decir yo que hubierais llegado a superar la adicción, porque la adicción estaba ya ahí, pero por lo menos haber mantenido un ten con ten, haber mantenido un fuego, un rescoldo, pero no lanzaros al precipicio como os lanzasteis a pensar de esta manera impetuosa por un lado y excesivamente optimista, irracionalmente optimista por otra. Entonces, bueno, pues aquí va un poco mi reflexión, y sobre todo me gustaría conocer cómo andáis de pensamiento, en el sentido de si habéis recuperado el pensamiento panorámico, el pensamiento holístico, que se podría llamar también, o lo quiere decir global, pensamiento global acerca del tiempo, ¿no? Si lo habéis recuperado, si lo estáis recuperando, si todavía os cuesta mucho recuperar,
Y si alguno que haya recaído, que han sido ya unos cuantos, que los tengo contabilizados, si alguno que haya recaído se atrevería a asegurar la relación entre la recaída y la resistencia a admitir ese pensamiento panorámico, y en cambio se mantiene un poco, digamos así, en una actitud soberbia frente al azar, pensando, no, yo tengo que recuperar. Porque algunos venís aquí con esa intención. Algunos venís aquí diciendo, bueno, yo de momento lo dejo, pero esto no va a quedar así, ¿eh? Algunos se habrá visto reflejado en mi comentario. Esto no va a quedar así. Yo tengo capacidad para mucho más de lo que he demostrado y tengo que demostrarlo. Y os quedáis con esa carta en la bocamanga. Esa especie de repuesto de juego. Y claro, cuando se viene con esa mentalidad, no se está dispuesto a adquirir el pensamiento panorámico, ni a prevenir, ni a prever lo que va a suceder mañana si yo juego hoy. Y no va a tener tampoco capacidad para ponerse en clave de pasado, para decir, hay que ver el desastre que ha sido mi vida precisamente por dejarme llevar por el pensamiento irracionalmente positivo o patológico, pensamiento optimista, o bien por dejarme llevar por la impulsividad en lugar de por la reflexión.